Somos el pueblo de Dios. Amén. Acusado, negado y abandonado. Esta es la segunda parte del sermón del domingo anterior. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 25. Nos ponemos en pie para la lectura de la palabra del Señor. Amén. Leemos hasta el 27. Dice así la palabra del Señor. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Señor, le damos las gracias por esta palabra. Señor, provéanos de su instrucción a través de su Espíritu. Señor, gracias por las familias representadas hoy en esta iglesia. Bendiga las actividades que tendremos a continuación, esa brigada médica, Señor. Y todo lo que hagamos siempre sea para su gloria y su honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Yo estaba estudiando la negación de Pedro, que no nos corresponde exactamente ese texto ahora, sino todo lo que sigue a continuación. Pero como ya lo estudiamos la semana anterior, la negación es parte del proceso de crecimiento de Pedro. Pedro falló ahí, ciertamente. Falló también cuando en la iglesia de Galacia él se opuso un poco a Pablo y quiso introducir la cultura judaizante en los gentiles. Es que los gentiles eran tan liberales, los griegos y las otras naciones tenían costumbres tan ofensivas para él como un judío tan piadoso, que él quería introducir las costumbres de su religión antigua, el judaísmo, en la religión cristiana, en la nueva iglesia que estaba surgiendo, que venían con mucha gente de otras partes, muchas culturas diferentes. Y entonces él quería que se circuncidaran, por ejemplo, algo que Pablo le dice: no es así. Y ese fue un error de Pedro, ese y la negación. Pero Pedro se atrevió a caminar en las aguas, aunque después desfalleció un poquito su fe. Siempre nos enfocamos en la parte negativa, esos dos cuadros quizás. Pedro declaró quién era el Mesías. ¿Quién lo declaró? Él. De los 9 otros discípulos, solo Juan, el pequeño, el amado, y Pedro andan detrás del Señor. Tienen el valor para dar la cara acá. Él quiso defenderlo, él no sabía cómo y sacó la espada. El Señor le dijo: mete el machete en la vaina. No es así. Como sea, Pedro tiene 2 ocasiones en las que se ve mal y todos nos acordamos que él negó y negó al Señor. Pero no nos ponemos a pensar en todas las veces en las cuales él actuó de buena forma, de buena manera. Es que tenemos la tendencia, como personas imperfectas, a buscar en los demás lo imperfecto, el error, la falla, el problema. Esa es la tendencia que tenemos. Así es que, haciéndole honor a Pedro, quiero decirles que en las primeras 2 veces que le dijeron, por ejemplo, ¿no eres tú de sus discípulos?, la pregunta en el griego está planteada para que la respuesta sea no. No sé si me estoy dando a entender. No eres tú de sus discípulos. No eres, ¿verdad? O sea, lo está afirmando que no es de sus discípulos. Entonces él dice, no, porque me lo están preguntando en esa manera. Pero en la tercera vez, cuando le dice la pariente o el pariente de Malco, el que le cortó la oreja, no te vi yo en el huerto con él, aquí cambia el sentido de la oración y es una afirmación.
es un testimonio además de que él ha cometido un delito. Y él no puede decir que no, porque si lo hace, él está cometiendo un segundo delito. Y por eso en el Evangelio de Mateo, en esta parte, Pedro insulta y Pedro jura y se exalta, porque él sabe que tiene que negarlo en forma tan convincente que los otros no digan ya nada más. Y es que cuando nosotros somos topados al cerco, como decimos en buen salvadoreño, que ya la acusación, que se ha descubierto nuestro error, que se ha descubierto nuestro pecado, ¿y cuál es la reacción cuando alguien ya de plano está bien arrinconado y no tiene otra opción que decir, sí, vaya, yo fui? Pero antes de aceptar el error, ¿qué hace? No, ¿y cómo vas a creer? Y yo no, y mírame por mi mamita, si no era yo, se parecía el que vieron entrando a ese lugar. Usted ya sabe dónde. Además, yo nunca me subo en esos taxis. Y no era yo, y que aquí, que allá. Y no, mire, le juro que ese dinero allá apareció. Allá apareció la bolsa de dinero. No es mío eso. Y mire que, pero, ¿y cómo va a creer si yo voy a la iglesia 25 del pastor Monterroy? Y empiezan a decir, y no, yo nunca andaba, pero se exaltan y una defensa bien, sacan las garras. Y cuando ya empiezan a descubrirse y ya no pueden defenderse, empiezan a insultar, se molestan, gritan, otros lloran, patalean, dan la vuelta. Y otros, los más sabios, digo yo, pero pícaros sabios, ¿verdad? Agarran llave. Yo ya no voy a decir nada más. Ya no dicen nada más. Pero Pedro le sucedió eso. Cuando hoy en la Semana Santa veamos en la escena de la negación en Mateo, en Lucas, en Marcos, Pedro se exaltó. Pero es que lo habían descubierto. Si una pariente del que le había volado la oreja está diciendo, no te vi yo con él, no, vos fuiste el que sacó la espada. Pues Pedro, vos sos de Galilea. Pedro no hallaba qué hacer. Estaba totalmente arrinconado. Y cierto, falló ahí, pero ¿cuántas veces nosotros le negamos al Señor y nada? No pasa nada. El Señor de todas maneras lo vio. Dice en el Evangelio de Mateo que el Señor lo vio. Inmediatamente cantó el gallo. El Señor lo vio. Lo miró a los ojos y le dio su perdón. ¿Qué le dio el Señor Jesús? Perdón. Yo te lo dije. Humanamente sos débil, pero el Señor siempre está presto a buscar tus ojos, a mirarte y a decirte, pero te perdono. El mundo, el compañero, el vecino, los amigos. Porque imaginemos ese cuadro difícil de Pedro. Porque en ese momento él estaba preguntándose, ¿será el Señor? ¿Qué pasa acá? Yo declaré que era el Mesías. Hace 4 semanas, cuando salimos de Samaria para preparar nuestra venida acá, que los de Samaria no nos recibieron en una ciudad, ¿se acuerda? Santiago y Juan le dijeron al Señor, Señor, oramos y que descienda, ¿qué? Fuego del cielo que consuma esta ciudad de Samaria. Y el Señor dijo, no oren. ¿Qué pasa si oran y el Señor lo autoriza? ¿Pasa lo de Sodoma y Gomorra o no, hermano? Pero el Señor les dijo, no, las cosas no son así. Quiero decirles que yo no he venido a condenar a las almas. Yo he venido ¿a qué? A salvar a las almas, no a destruirlas. Ellos se quedan impactados. Ellos están, Pedro está recordando ese cuadro. Dice, el Señor tenía ese poder, Él me hizo caminar sobre las aguas. Pero nadie más va a buscar tus ojos para perdonarte, solo el Señor. Y Pedro está ahí preguntándose en ese momento, porque lo están golpeando, lo están abofeteando, lo están insultando, lo están humillando, y Jesús se ve impotente ante esos abusos. Así es que Pedro en ese momento tiene ese rato de debilidad. Un día Pedro también recuerda. Y cuando ve a Jesús que lo están golpeando, lo están humillando, Pedro dirá, y de la fe que nos habló el Señor,
Si Él dijo que la fe era poderosa, si el Señor puede decir, Jerusalén, levántate al cielo y sacude a los impíos, sacude a estos hombres malvados, ¿por qué no lo dice Jesús? Y Pedro está desde lejos viéndolo, dudando en ese momento un poco. Recuerde que el Espíritu Santo no ha venido a morar en Pedro, sino hasta Pentecostés. Es que Jesús dijo un día, si tuvieras fe, aún pequeña, minúscula fe, tú tendrías la capacidad de decirle a un monte, levántate, desarráigate de acá y ve y siémbrate o plántate. ¿A dónde? En medio del mar. El Señor nos habló de esa fe. ¿Por qué no la ejerce? ¿Por qué no declara una palabra de poder? Pedro está confundido en ese momento de angustia. Y lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Quién conoce esos dos textos que acabo de decir? ¿Quién sabe que Jesús caminó sobre las aguas? Que sanó de un flujo de sangre a una mujer de 12 años de enferma, que resucitó al hijo de una viuda, que resucitó a su amigo Lázaro, que ya yedía porque tenía 4 días de cadáver. ¿Quién sabe todo eso? Y en los momentos de angustia, en los momentos de flaqueza, cuando nos topamos nosotros al cerco, o cuando estamos en problema y en enfermedad, en tribulación, no dudamos también y decimos, ¿será que yo puedo ser sanado? ¿Será que Dios se acuerda de mí? Y es más, algunas veces expresamos, ¿será que Dios puede con esto que estoy pasando? ¿Cómo? ¿Que si Dios tiene el poder para esto? Claro que lo tiene, pero ¿dudamos o no dudamos, hermano? Cada uno de nosotros, cada angustia, cada año, cada problema, porque cada año vienen tormentas, ¿o no, hermano? El invierno es cada año. Hay gente que está diciendo, este año va a ser totalmente tranquilo. Prepárese. ¿Por qué? Es que los problemas van a venir. Es que llueve y caen tormentas cada año, ¿verdad, hermano? Ruegue al Señor que no le caigan con granizo a usted, que le caiga una chibolota en la cabeza, ruegue eso. Pero que va a venir una tormenta este año, va a venir una tormenta. Un problema, pues, va a venir. Tenemos que estar entonces, ¿qué, hermano? Preparados, listos, para cuando venga el problema y la situación difícil, la tormenta, usted ya sabe que vamos a pasar por esto. Y usted no tiene que dudar. ¿Cómo no? Si es que usted tiene derecho a dudar, a flaquear, ¿o no, hermano? Bueno, es que solo que usted sea ya el hombre perfecto, varón que está en la diestra de Dios también. Tiene derecho a dudar. Lo que no tiene derecho, hermano, es a permanecer en esa duda, en esa angustia y creer y decir, quizás Dios no puede. No, eso no. Usted dude. ¿Y sabe por qué puede dudar? Porque a veces nosotros creemos que no somos merecedores de la gracia de Dios. Esa es la duda que tenemos. No, es que el Señor sí puede sanar un cáncer, pero a mí no me lo va a sanar. A mi pariente no. No, el Señor puede darle un buen trabajo a otros, pero es que yo soy tan indigno, le fallo a cada rato. Yo pues, yo soy pecador. Ay, hermano, ¿y quién no es pecador? Entonces, si estamos evaluando si Dios nos va a dar su gracia, su salvación, su bendición, veamos, pongamos este cuadro. Jesús está sufriendo, ¿verdad, hermano? Lo han arrestado de noche, lo han amarrado, cumpliendo la profecía que dice, como cordero fue al degolladero, porque a los corderos no le decían, vaya corderito, allá está el degolladero, vaya para allá. No, los amarraban y los arrastraban. Los corderitos son muy inteligentes para saber lo que les espera. Es como los cuchitos. Y usted sabe, en los pueblos uno oye cuando el cuchito llore, corre y ya se relaja hasta que lo amarran, porque lo van a sacrificar, él sabe. Y la palabra declara que el Señor fue amarrado, pero como cordero que va al degolladero, él tuvo una diferencia. Haciendo la comparación con los animales, dice, ¿no abrió qué? ¿No abrió qué? Su boca. No chilló, no lloró, no gritó. Es que en una exclamación de esas, me imagino yo que él se autolimitó en su poder, ¿verdad? En un grito de esos pudo haber dicho, Señor, legiones a mí, libérame, protégame. Ahí se acababa todo. Entonces él se autolimitó, se cayó para no decir nada. Y lo hizo por amor a nosotros.
Ahora, veamos el cuadro de la cruz. Imaginemos, el Señor está sufriendo, va a la cruz. Imagínese el Señor en la cruz, en el Gólgota, en la calavera, en el monte Calvario. Ahí está el Señor y está mirando a la 25 Sur, a la San Juan, la Dina, la 10 de septiembre, la Papini, todo esto, todo San Salvador está viendo. El Señor está viendo así, para acá. Ya vio para otros lados, pero hoy está viéndonos a nosotros, a tu familia, a ti. Y entonces el Señor está diciendo, voy a ver a Mauricio, ¿ya? Voy a ver a Francisco, Chico Paco. Voy a ver, si él peca, yo no voy a morir. No vale la pena, ¿ya? Voy a morir por él, pero no quiero que ella nunca peque. Hermano, ¿sería justo eso el del Señor para con nosotros? No, ¿por qué? Entonces ahora el Señor vio así, y vio a Jeremy, a Roberto, y dijo, sí, estos son un par de imperfectos. Si estos creen que Argentina va a ganar el mundial. Estos son unos pecadores. Si esto yo les doy mi gracia, les doy mi perdón, y siempre fallan. Pero los domingos, ahí están en la iglesia, ahí están esforzándose, ahí están luchando, aunque pecan. Pero es que no importa, porque yo los amo de todas maneras, dijo el Señor Jesús, y voy a morir por ellos a pesar de lo que estos dos son. ¿Me entiende usted? A pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha dado salvación y vida eterna. Y eso no lo puede entender el mundo, no lo puede entender el científico, el filósofo, porque el mundo te mira con ojos de juzgado eres. Si tú le fallas a tu cónyuge, si tú le fallas a tu amigo, si tú le fallas a algún compañero de trabajo, siempre te mirará con ojos de desconfianza. No, sí o no, y declarará, he perdido la confianza en vos. Vamos a poner un compañero de trabajo que le hizo la camita, que no sé qué, y lo hizo que usted pagara alguna cosa. Yo ya no confío en vos. Mira, teneme aquí, teneme aquí. Siempre me la haces. Así le decimos al compañero de trabajo, ¿verdad? Siempre me la haces. Yo ya no confío en vos. Pero el Señor no. El Señor no le dijo a Pedro, después que le negó 3 veces, lo volvió a ver con ojos recriminatorios. Pedro le ha negado al Señor 3 veces, pero Jesús no lo volvió a ver con esos ojos de condenación, esos ojos de, ay, Pedro, te lo había dicho, ¿verdad, Pedro? 3 veces, ¿dónde está tu declaración? Yo moriría, Señor, por ti, yo estaría dispuesto a dar mi vida por ti, Señor. ¿Dónde está? Mira, 3 veces me has negado. Vos, Pedro, vos, con ojos así. No, esos no son los ojos del Señor. A pesar de lo que había hecho, el Señor lo vio con ojos de perdón, de misericordia, sabiendo lo imperfecto que es Pedro. Pero Pedro somos todos nosotros. Amén, hermano. ¿Por qué hizo el Señor todo eso? Si Él no tenía falla, no había razón, no había causa. Hoy lo van a llevar ante Pilatos, sin delito declarado, inventando un juicio. En Él no hay pecado, daño, error, odio. No hay ninguna de esas cosas. En los 3 años que Él manifestó su ministerio al mundo, en Jesús solo había amor. Amor para Pedro, que le ha negado 3 veces. Amor para usted, para mí, que le hemos negado miles de veces. ¿Quién sabe cuántas veces? Eso había nada más en el Señor. Ahora me llama la atención la gran hipocresía de los religiosos. Verso 28, vayamos al texto rápidamente. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Ellos lo llevaron a Pilatos luego, porque ya lo habían condenado, pero no podían matarlo. La ley romana era así. Ellos no podían matarlo, aunque ellos ya lo habían condenado. Era de mañana y ellos entraron en el pretorio, eso es donde está Pilatos, para no
ellos no entraron en el pretorio, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Mire qué religiosos, qué hombres más piadosos de su religión. Están matando, están condenando al Mesías de Israel, a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo, Dios mismo con nosotros, Emmanuel. Lo están matando, lo están condenando injustamente, lo han dañado, lo han abofeteado, y ellos no quieren entrar al pretorio de los romanos para no contaminarse y poder comer la Pascua o celebrar la fiesta de los 7 días posterior a la Pascua, porque la Pascua ha pasado. Eso hacen los religiosos. Los religiosos hacen algo así como eso. O sea, sacrifican al Señor, le importan poco las almas, le importa poco hacer misericordia con los necesitados, le echan el carro a la gente en las calles. Es que, hermano, solo en El Salvador, cuando alguien se va pasando la calle a 100 metros, el individuo que va aquí en la camioneta acelera y pita con odio. Solo en El Salvador pasa eso. Bueno, y en algunos otros lugares. ¿O no le pasa eso a usted, hermano? Hermana, cuando se va atravesando la calle, ve que el individuo acelera y pita, en lugar de desacelerar y no asustar a la persona, y es más, casi detenerse. No se puede detener mucho del todo uno, ¿por qué? Pero bajar la velocidad, no. Y esta persona y pita, se va, y de repente pasa enfrente de un templo y se santigua. Es que voy tarde al culto. Y esta gente que se atraviesa, hombre, iba a oír a mi pastor, voy. ¿Cómo es eso? Perdón. Acaba de casi asesinar a alguien en la calle. Está cometiendo un grave delito que es el odio. Falta de solidaridad, de respeto a los valores básicos del ser humano. El respeto a la vida, por ejemplo. Porque va tarde al culto, a la iglesia, a ver al Padre, qué sé yo. Y esto es para todas las denominaciones y confesiones. ¿Verdad que así somos, hermano? No cuadra una cosa con la otra. Esto es igual. No querían contaminarse. Verso 29. Entonces salió Pilato a ellos, Pilatos, y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. No, respondan pues. Les estoy haciendo una pregunta. ¿Qué acusación traen? ¿Por qué me lo traen a mí? Es que hemos decidido matarlo. ¿Ah? Porque eso es lo que ellos tienen que responder. Hemos decidido matarlo, lo hemos condenado bajo nuestras leyes. Perfecto. Ahora, ¿por qué lo traen a mí? ¿Y cuál es la causa entonces por la que lo van a matar? Y ya lo condenaron. ¿Por qué es malhechor? Pues sí, se supone que por eso lo van a matar. A un bienhechor no se mata, a un bienhechor no se condena, no vamos a juzgar a uno bueno. Este entonces ha hecho algo malo. Sí, por eso te lo traemos, porque es malo. ¿Qué hizo pues? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué había hecho? Nada. Pero ellos se molestan, se irritan. Porque es malhechor, te lo hemos traído. Ellos creían que Pilatos les iba a hacer caso, pero a Pilatos le llama la atención que ha escuchado de Jesús solo cosas buenas, ha escuchado de Jesús solo bondad. Es más, la esposa de Pilatos, lo sabemos por otros textos, por otros historiadores, la esposa de Pilatos admiraba a Jesús de Nazaret, la esposa de Pilatos, y decía: él es un profeta como Juan, solo que pues es un poco diferente que Juan, porque Juan era muy celoso, se apartaba y no le gustaba contaminarse con nadie. Jesús derrama su amor para con las prostitutas, las pecadoras, con los hombres que cobran impuestos, y él dice: es que yo he venido por los enfermos. Me gusta cómo piensa ese profeta, le dice a la esposa de Pilatos, a Pilatos, perdón. Y entonces Pilatos dice: yo le voy a preguntar. No, yo no me voy a dejar ir así nomás. Además no quiero quedar mal con los judíos, porque si este es un profeta,
Al final Pilatos lo que andaba viendo era la política, porque era un hombre cruel y despiadado. Pilatos en la historia de Plinio, de Josefo y otros historiadores, esa era cosa seria. Un día fueron a buscar al monte Gerizim unas vasijas que supuestamente Moisés había enterrado ahí. Les dijo: no vayan, porque era un lugar alto donde los romanos tenían dominados los territorios, y los judíos fueron, y a los que fueron los colgó, los despedazó y los mató a todos por desobedientes. Era cruel. Él quería quedar bien y no sabía con quién tenía que quedar bien. No, tampoco defendamos a Pilato, porque fue irresponsable al final lo que hizo, porque él pudo haber dicho: si no hay razón para matarle, ¿por qué lo voy a entregar a que lo maten? Porque él tenía el poder para hacerlo. Pero él le interroga, y en la interrogación de Pilato tenemos esta gran enseñanza de esta mañana, versos 29 al 30, en la acusación ante Pilato. Entonces Pilato dice en el 31: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, porque los judíos le habían dicho a Pilato: este blasfema, y a Pilato le dio risa la acusación. Es que la blasfemia es cosa de religión. Amén, hermano. No es una cuestión civil. Yo no voy a matar a alguien porque blasfeme contra la religión de ustedes, si para nosotros también su religión es blasfema, porque para los romanos era ridícula la religión de los judíos. ¿O no, hermano? Entonces Pilato dice: bueno, entonces juzgan ustedes, si ese es el caso. ¿Ves? Esto es bien chistoso. Me traen a mí, procurador romano, conocedor de todas las leyes universales del derecho, un gran abogado, y me lo traen por una cuestión religiosa. Juzguenlo ustedes. Entonces los judíos no hayan, los sacerdotes, los fariseos, el Sanedrín, no hayan que inventarse, y ahí mismo inventan una acusación. Así como los jueces de nuestro pueblo no hayan que inventarse para dejar libre a los malhechores. Aquí es al revés, fíjese. En nuestra sociedad es al revés. Los jueces se inventan cosas para dejar libre al asesino de su esposa, y todo el mundo se indigna, pero lo dejaron libre. Y se inventan cosas que no son, pero como son los jueces. Y aquí Pilato no haya cómo hacer, porque no encuentra causa. Entonces Pilato, tomadle vosotros y juzgadle, 31, según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ya lo habían condenado a muerte, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho o dado a entender de que muerte iba a morir. Lo que pasa es que los judíos, el Sanedrín, solo tenían un método para matar a alguien. ¿Usted sabe cuál era el método que los judíos ocupaban para matar a alguien? Era el único que ellos podían ocupar. Ellos no podían ocupar otro método. Ese era el que la ley les había dado a ellos, y la costumbre les había dado a ellos, que cada vez que alguien era un blasfemo o hacía algo, lo apedreaban. Pero apedreaban a tanta gente inocente, mataban a tanto inocente solo porque les caía mal, solo porque por cosas ridículas querían matar a la gente, que el procurador romano dijo: está bien, si quieren matar a alguien, pero tienen que venir a mí y decirme la causa, y si es justa, entonces mátenlo. Pero Jesús no podía morir apedreado. Es decir, en otras palabras, todo este complejo de cosas que está sucediendo tiene que ver también con la perfección de la palabra. Las profecías tenían que cumplirse tal y como están escritas, y la profecía decía que Él tenía que ser crucificado, maldito, colgado en un madero, decía la profecía. Y también otra profecía decía que ningún hueso de su cuerpo iba a ser, ¿qué, hermano? ¿Y qué pasa si te tiran piedras? ¿Qué pasa si te tiran piedras, hermano? Lo lógico, que te quiebran los huesos, porque los entierran en piedra. No solo le tiran 20 piedras, sino que después que lo han matado, le tiran piedra sobre piedra sobre piedra, y le hacen un montículo de piedra y ahí lo dejan. Y esa es no tocan al muerto, porque para ellos es contaminarse, es pecado. No, matarlo no es pecado, pero tocarlo es pecado, imagínense la religión. Como el Señor no podía morir apedreado, porque ningún hueso de su cuerpo iba a ser quebrado, y hay otra profecía que Él dice que maldito
colgado en un madero, en la cruz, ¿quién tenía que dar la orden de muerte? Roma. Así que Pilato volvió a entrar en el petróleo, verso 33, y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Porque ellos le dijeron: es que este también dice que él es rey, y aquí solo está el rey Herodes y tú, que representas al gran rey de reyes, César, porque ese era el título de César, fíjese, el rey de reyes, César. Y los sacerdotes están pecando diciendo eso, quitándole la gloria al verdadero rey de reyes, pero los sacerdotes y los fariseos no les importa. Hoy lo están acusando: es que este dice que es rey también, y era la verdad. Él es el Mesías rey. Si ellos hubieran entendido quién era Jesús de verdaderamente, ahí se acaba toda la historia. Pero no, ellos estaban velando por sus intereses. Así que Jesús le respondió a Pilatos en el verso 34: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Es decir, ¿tú estás convenciéndote o solo te han contado? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí y me han dicho que tú eres rey. ¿Pero qué has hecho? Vuelve a preguntarle Pilato, porque Pilato sabía que no había hecho nada. Respondió Jesús, no le respondió sobre qué ha hecho. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Lo que Jesús le está diciendo a Pilato es: mi reino es el verdadero reino de reinos. O sea, no es César el reino de reinos, el imperio. El verdadero reino de reinos es el que está en el cielo. Como esta es cosa religiosa, Pilato dice: allá tú con tu religión, pero te estoy preguntando qué has hecho. Y Jesús ya no respondió. En este interín, en otro evangelio, sabemos que lo llevaron a Herodes. Y a Herodes lo llevaron solo para que diera lástima a Herodes, porque Herodes empezó a aplaudir como foca, como payaso, como bufón, a reírse, endrogado quizás, o alcoholizado como era su costumbre, y dijo: el rey de los judíos, pónganle un manto real, un manto púrpura, un manto rojo de linaje, el rey. Vaya, está bien, voy a aceptar que tú eres el rey, le dice Herodes. Hacete un milagro, porque así hace la gente también a veces. Cree que puede forzar a Dios a hacer un milagro, viviendo una vida de bufones, de payasos, en droga, en lascivias, en error, y queremos venir a exigirle al Señor un milagro. Así somos como Herodes de payasos algunos. El Señor Jesús ante Herodes no dijo ¿qué? Nada. Regresó a Pilatos. Entonces Pilatos le dijo en el 37: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Mire lo que le está preguntando Pilato: ¿eres rey? Y Jesús no lo niega, ¿o lo niega? Tú dices que yo soy rey y yo para esto he nacido. Linaje, es decir, yo soy rey de verdad, pero soy un rey que no eres como tú, que defiendes la mentira, la falsedad, la idolatría. No le está diciendo eso directamente, pero le dice el Señor: yo he venido prácticamente a morir, por eso no entiende nadie lo que yo estoy haciendo. He venido, dice, para dar testimonio ¿qué? A la verdad. ¿Por qué están matando a Jesús, hermano? Hay un dicho que dice, la gente dice, ¿verdad? Por la verdad murió ¿quién? Ese es un dicho que dice la gente, ¿o no lo dice la gente, hermano? Por la verdad murió Cristo, por la verdad Él dio testimonio, martirio, la palabra testimonio. Es decir, por la verdad voy a morir, Pilatos. Pilatos no entiende, y él dice: bueno, él quiere morir, porque todo aquel que es de la verdad oye mi voz, y tú no me has escuchado. Ya platicamos mucho y tú no quieres escuchar, así que el Señor se va a callar. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hermano, ¿puede Pilatos entender la verdad en este momento? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él, ¿qué? Ningún delito. Ningún delito.
Pero ¿por qué fue y le dijo a los judíos? ¿Por qué? Él quería quedar bien con ellos también. Tenía que haberle dicho a Jesús: bueno, Jesús, yo no hallo en ti ningún delito. Y yo no sé qué es la verdad, pero tú estás dispuesto a morir por esa verdad que no me quieres explicar, pero no puedes morir por gusto, yo no te puedo matar. Nadie puede matarte, Jesús. Pero Jesús sabe que si sigue defendiéndose va a convencer a Pilato. Amén, hermano. Y Jesús no vino a convencer a Pilatos. Jesús vino a que los suyos oyeran su voz, pero los suyos no escucharon su voz. Y Jesús tiene que ir a la cruz. Es que ¿cuál es la misión de Cristo, hermano? Ir a la cruz. Él tenía que ir a la cruz. Por eso en Semana Santa vamos a aprender el poder de su sangre. Es que era necesario que Él muriera. Eso es lo que a veces no entendemos, ni nosotros lo entendemos, mucho menos Pilatos. Yo no hallo ningún delito en Él, verso 39, aquí terminamos. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. Había la costumbre que uno tenía que ser soltado en la Pascua. Uno de los que había cometido algún delito grave y estaba condenado a muerte. Y solo habían 2 personas que estaban condenadas a muerte en esta semana. Uno de ellos se llamaba Barrabás y el otro era Jesús, el rey de los judíos. Pilatos pensó, como todo grecolatino, un hombre pensador: ¿cuál es la lógica, hermano? Aquí hay un ladrón, un asesino, un malhechor, uno que anda violando, quemando aldeas, y aquí está Jesús que sanó enfermos, sanó leprosos, dio vista a los ciegos, resucitó personas, le ha dado de comer a 5,000. Aquí ya los puse contra la pared, dijo Pilato, porque les voy a decir: suelto uno en la Pascua. ¿A quién quieren? ¿A Jesús? ¿O a Barrabás? ¿A quién suelto? A Jesús, ¿verdad? Y hermano, ¿qué es lo que las multitudes y las masas dijeron? ¿Y quién les dijo a ellos que dijeran Barrabás? Los sacerdotes, el Sanedrín llegaron a decirle: digan Barrabás. ¿Cómo? Digan Barrabás. Y todos dijeron Barrabás. Qué dolor, qué tremendo, hermano. Que ellos dijeran: suelta al ladrón, suelta al asesino, suelta al violador, no nos importa. Qué dolor. Pero ahora, en nuestro tiempo, hay muchos, hermanos. Vuelvo a como empecé, la negación de Pedro. Hoy día hay muchos que prefieren al malhechor en lugar de a Jesús. Las masas son dirigidas por intereses materiales, por religión. Y usted ve cómo se alegran y vuelan y van para allá, van para acá, alegres por la religión, gastando el dinero que muchas veces los pobres necesitan. Prefieren lo grande, lo ostentoso, lo poderoso, a lo humilde, a lo sencillo. Y las cosas no cambian, no crea que cambian, siguen iguales. Incluso en la iglesia cristiana. Hoy en la mañana vi el comentario de uno que creció en la iglesia más humilde que usted se puede imaginar. Pero como acaban de abrir una allá en las lomas de San Francisco, pone con gran orgullo: voy para mi iglesia en las lomas de San Francisco. Y dice: si allá en el mismo barrio que yo creció, en el barrio Concepción, de ahí mismo es. Si allá de las 5, allá del barrio San Miguelito, ahí por el mercado, ahí creció. Y hoy con un gran orgullo dice: voy para las lomas. Así somos los humanos. Así somos. Muchas veces preferimos al ladrón y al malhechor que al Dios de amor, que es Jesús. Entonces todos dieron voces, dice el 40, y aquí Pilatos no haya otra cosa que hacer que lavarse las manos. Verso 40, terminamos. Todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, no al bueno, no al santo, no al profeta, no al Mesías, no, es muy bueno, no, a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Luego de azotarle,
le entregó al Señor. Esta historia sigue y el próximo domingo estudiaremos la angustia que le es ocasionada a Jesús por medio de sus propios hermanos, los judíos. Porque Pilatos tenía que azotarle, esa era la ley, pero los suyos no tenían por qué entregarle. A los suyos vino, dice la palabra en Juan 1, 10, 11, ¿se acuerda? Y los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado poder para ser llamados hijos de Dios. Y no recibieron a la luz, dice más adelante, no recibieron a la luz porque estos hombres vivían en tinieblas y amaban las tinieblas más que a la luz, porque sus obras eran malas. Por eso rechazamos a Jesús muchas veces, porque nuestras obras son malas. Pero Jesús nos vuelve a ver a los ojos y ha dicho: aunque eres ladrón, malo, borracho, mentiroso, eres necio, Jesús te ve a los ojos para condenarte. ¿Qué aprendimos esta mañana? No, Él te mira a los ojos para derramar su misericordia y para darnos, ¿qué, hermano? Perdón. Y a través de su perdón el Señor nos da vida eterna. Gracias le damos, Señor Padre Santo, por la bendición de estar este día en su iglesia.